Listo. Listo, iniciamos la Ok, grabación. ok. Bueno, primero que nada queremos darle la bienvenida a nuestro speaker del día de hoy. Hoy nos va a acompañar Cristian Torres. Cristian es el CEO de Cryptos. Cryptos es una empresa que trabaja con inteligencia artificial y ya digamos que Cristian nos va a contar un poquito más sobre los retos y cómo su compañía ha empezado a crecer en estos últimos 2 años y cuáles van a ser los retos que se están enfrentando como desde su liderazgo. Cristian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en Cyber Expense. Nos alegra mucho tenerte aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, tú estás aquí hoy para contarnos un poco sobre los retos que empezamos a ver como en los temas de liderazgo en Latinoamérica y pues cuando hablamos de una empresa que se administra a nivel multilatino y demás, pues es súper interesante que nos cuentes un poquito de cómo funciona la empresa y cuáles son los retos y oportunidades que se están presentando en las empresas digitales y los nuevos liderazgos. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, les cuento un poco primero acerca de Cryptos. Cryptos es una empresa estadounidense con presencia en varios países de la región, la cual ayuda a las empresas en su estrategia de ciberseguridad, de riesgos y cumplimiento a localizar su información crítica de tal manera que puedan prevenir la fuga de información y proteger esta data, obviamente, al identificar dónde está la información sensible, quién tiene acceso a ella y demás. Nuestra tecnología hoy en día se encuentra en varios países de la región, como les mencionaba, estamos desde Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y otros países, brindando nuestra solución a empresas corporativas, sobre todo en el sector financiero, en el sector de seguros, entre otras industrias. Y básicamente dentro de la innovación con la tecnología de criptos nos ha permitido escalar muy rápidamente, sobre todo por una necesidad enorme en el mercado, que es justamente localizar la información sensible dentro de las empresas. Entonces, estamos hablando que una empresa, sin importar el tamaño, pequeño, mediano, grande, tiene millones de documentos como puede ser un Word, un Excel, un PowerPoint, un PDF, que pueden estar localizados en la nube, en los servidores, en el computador de los usuarios. Y realmente estamos hablando de millones de documentos, ¿no? Y que realmente día a día se transforman, la información no es estática, se comparte, pero ahí existe un gran riesgo dentro de las organizaciones, ¿no? El poder identificar qué tipo de información es crítica o sensible para la organización y por ende debemos protegerla. Dicho esto, nosotros con la tecnología y utilizando inteligencia artificial hemos generado algoritmos propios que identifican y basados en normativas como la ISO 27001, entre otras, si un documento Word, por darles un ejemplo, es confidencial o es restringido o es de uso interno público basado en estos estándares previamente mencionados. Entonces, realmente hay un desafío a nivel global. Hay un problema enorme. Realmente la clasificación de datos ha sido un gran problema para las empresas. Y nosotros con esta tecnología lo que hemos hecho es ofrecer al mercado una solución de manera disruptiva y desde una perspectiva completamente diferente y que cumple con dichas necesidades. Y esto nos ha permitido crecer en estos varios países, trabajando con líderes del mercado, trabajando con las aseguradoras más grandes de la región, bancos más grandes de la región, retails, fábricas, entre otros, eh, protegiéndoles sus datos, ¿no? Y cuando digo protección es, antes de proteger tus datos, tienes que entender qué información tenemos. Entonces, realmente el tema de criptos ha permitido un tema de crecimiento, de un posicionamiento muy interesante dentro de la región y sobre todo brindando un impacto positivo a cada uno de nuestros clientes. Como les digo, nuestro software es netamente corporativo, trabajamos con empresas más que con usuarios individuales, entonces esto es lo que nos ha llevado a ser líderes hoy en día en el mercado dentro de la industria de la ciberseguridad para la clasificación de información. Súper, Cris. Ahora que mencionas como ese tema de las aseguradoras y el sector bancario, cuéntanos un poco sobre qué recomendaciones le darías a las altas direcciones y consejos de administración en términos de ciberseguridad para fortalecer sus estrategias internas. Claro que sí. De hecho, el tema de proteger la información o la ciberseguridad es un tema demasiado amplio, ¿no?
estamos hablando de una tarea que conlleva mucho riesgo, ¿no? Hay muchos ataques, lamentablemente los usuarios no tienen las mejores prácticas y quien se expone a esto es toda la empresa en sí. Entonces, a la ciberseguridad lo tenemos que ver desde tres perspectivas fundamentales. La primera es ciberseguridad como tal, la segunda es riesgos y la tercera es el tema de cumplimiento regulatorio. Entonces, estos tres conllevan a un punto de estrategia al mediano, al largo plazo y obviamente también al corto plazo. Pero básicamente las empresas tienen que identificar, poniendo el mismo ejemplo de los millones de documentos que se tiene, estamos hablando que están localizados en servidores, en nubes, en computadores, se puede compartir en una USB, enviar por correo electrónico, compartir por herramientas de transferencia de documentos. Realmente ahí está nuestra información crítica. En un simple documento Word podemos tener como un contrato, como una lista de precios, como un estado financiero también, o resultados o patentes o secretos comerciales que son muy importantes para las organizaciones. Entonces, uno de los eslabones más difíciles, pero a su vez que más impacto tiene dentro de una organización dentro de estas tres perspectivas, es justamente la clasificación de datos. ¿Qué información quiero proteger? Y antes de protegerla, identificar dónde está, quién tiene acceso y cómo se la comparte. De esta manera, obviamente, podemos dar los primeros pasos a la protección de información, porque un tema es la información estructurada, como una base de datos, donde estamos hablando de seguridad perimetral o ciertos tipos de seguridades, que es más hacia un ataque centralizado, pero en la información no estructurada, en cambio, se apertura a un sinnúmero de ataques, un sinnúmero de situaciones que se salen del control dentro de la compañía. Entonces, ¿por qué me enfoco mucho en la clasificación? Es porque hemos visto cómo nuestra tecnología ha impulsado esas estrategias dentro de nuestros clientes, de las diferentes industrias. Y poniendo justamente en la pregunta, el tema financiero y aseguradoras son las industrias más reguladas hoy en día e incluso las más atacadas. Y en estas industrias donde se tienen millones de documentos, nuevamente, o sea, puede ser cualquier empresa, pequeña, mediana, grande, de cualquier industria, pero enfocándonos en estas dos. Si nosotros identificamos esta información y por ende sabemos qué usuarios dentro de nuestra compañía tiene acceso, ya podemos incluso hacer una planificación estratégica sobre esos usuarios y empezar temas de capacitación, implementación de herramientas, implementación de políticas. Entonces, la clasificación de datos no solo queda en decir, estos son mis documentos sensibles y hasta aquí quedó, sino que se abre un abanico de situaciones que permite reducir el riesgo de la organización, reducir ese riesgo a que el día de mañana exista una brecha, una fuga de información, un mal manejo de un dato y que éste se llegue a compartir no solo a la competencia, sino llegue a temas regulatorios y multas sobre esto, que lo estamos viendo a nivel global. Todas las empresas, incluso las más grandes que invierten miles de millones de dólares en herramientas de ciberseguridad, en herramientas para proteger sus datos, han sido víctimas de ataques. Y justamente porque es un universo, o sea, esto no termina. Esto es un continuo implementación de estrategias. Se tiene que hacer un tema continuo de capacitación hacia usuarios, de configuración de herramientas y tener sincronizado todo esto en uno solo. Por el otro lado, si es que nosotros hablamos basados mismo en la clasificación de información o nuestra herramienta, yendo directamente a criptos, etiqueta cada documento. Y esta etiqueta permite a los equipos de ciberseguridad, de riesgos o de cumplimiento tomar ciertas acciones con herramientas de ciberseguridad. Por ejemplo, un DLP o un CASB, un Data Loss Prevention, que bloquea que un documento se imprima, se copie en una USB, se envíe por correo electrónico. Ahora, al identificar con la clasificación y el etiquetado qué tipo de documento es este, se permite establecer ciertas políticas diferentes o niveles de seguridad según cada documento, porque no podemos bloquear todos los documentos de un usuario. Eso sería ilógico. No dejarle a un usuario enviar un documento o no se lo va a dejar trabajar. Entonces tenemos que ser muy cautos de cómo hacemos esa protección, porque lamentablemente si subimos demasiada la seguridad,
la usabilidad o en el día a día la operatividad para el usuario, se lo va a complicar bastante. Entonces, realmente ahí es donde entramos en una estrategia, y nuestro consejo a los directivos es que a veces nos saltamos varios pasos cuando el principal es justamente tener la visibilidad de toda esa información. Entonces, nuestro consejo realmente es sobre la clasificación de datos. Se puede armar un sinnúmero de estrategias, medir riesgos, cumplir con temas regulatorios, frameworks, estándares, normativas que existen en el mercado, y se cubre gran parte de ellas con esta primera estrategia. Entonces, creo que uno de nuestros grandes consejos es que demos mucha atención y nos hagamos esa pregunta: ¿cuántos documentos tengo en mi computador? ¿Cuántos documentos tengo en los servidores? ¿Cuánta información está en la nube de nuestras empresas? ¿Y cuál de esa información es sensible? ¿Se lo está manejando bien? ¿Se lo está respaldando? Porque si no lo hacemos de esta manera, realmente el riesgo aumenta y la exposición mucho más, lo cual puede generar ciertas fricciones, y el día de mañana podemos caer en multas, en temas reputacionales, que evidentemente nadie quiere estar en esa situación, pero realmente se debe contemplar para una estrategia al corto y mediano y largo plazo este tipo de estrategias y consejos de los cuales los hemos vivido y los estamos aplicando con nuestros clientes. Ok, Cristian, muchas gracias por esa respuesta. Yo te iba a hacer como otra pregunta respondiendo al sector gobierno. Digamos que si bien el sector privado tiene unos temas muy marcados, como tú dices, de compliance, y gobierno también tiene como unos retos ahí por los temas normativos, ¿cuál creerías tú o cuál de pronto creerías tú que a nivel tanto gubernamental como privados son esos tres pasos que se deben dar, iniciando por la clasificación, como lo mencionaste, para que puedan como, para que dejen de haber pendientes en Latinoamérica, ¿cierto? Digamos que hay otros, un Estados Unidos o de pronto un Israel y otro tipo de, hasta Rusia, podríamos decir que tienen unos niveles de ciberseguridad mucho más evolucionados. ¿Cuáles son como esas brechas que tú ves en Latinoamérica dentro de los clientes y entre las conversaciones que has tenido, donde tú dirías, miren, si vamos a hacer un playbook, este sería como las cuatro cosas que yo les recomendaría? Claro que sí. De hecho, lamentablemente, uno de los eslabones más tentadores para los atacantes cibernéticos realmente es el sector gubernamental. ¿Y por qué se lleva o por qué les interesa tanto? Primero, estamos hablando de que tienen información de todo un país, ¿no? Estamos hablando no solo de cientos ahí o miles, ahí sí estamos hablando de millones de documentos y datos muy críticos y sensibles para cualquier individuo, ¿no? Para cualquier, en este caso, persona dentro de México que se pueda exponer sus datos. Básicamente el gobierno tiene toda esa información. Y uno de los temas fundamentales es la gobernanza de datos. ¿Qué control yo tengo sobre esos datos? Desde una perspectiva de gobierno, ¿cómo yo estoy garantizando a mi población la protección de esa data, el acceso a esa información? Eh, y claro, se vuelve complejo porque no es que estos temas ya se los llevaba desde un inicio, cuando la tecnología estaba incursionándose, implementándose en los entes gubernamentales, sino que se va dando poco a poco y viene una desorganización, porque estamos hablando de varios ministerios, varias instituciones, que cada una tiene diferente información. Hoy en día ya se están compartiendo entre una institución y la otra, pero lo principal es la gobernanza de datos y cómo el ente, en este caso el gobierno o una empresa privada, mantiene ese control sobre la información. En caso de empresa privada, se podría decir que es un poco más fácil. Igual existe un desafío muy alto, pero en comparación al gobierno, realmente es un desafío. Detrás de esto viene un montón de temas de inversión, ¿no? Inversión, estrategia, coordinación con todas las áreas y una responsabilidad de mantener canales seguros. Ahora, yéndonos de esos puntos, una vez que basándonos en este primer core que es la gobernanza de datos, primero tenemos que identificar la data, ¿no es cierto? El saber dónde se encuentra esta información, identificar en dónde se está almacenando, quién es el responsable, quién es el custodio de esta data,
a nivel de diferentes, no solo instituciones, sino dentro de las instituciones, cada una de las áreas y cómo se está manejando esta data, dónde se la almacena. Entonces, primero es el tema de identificación, ¿no? Discovery, identificación y como tal. El segundo paso es un tema de protección de data, ¿ya? Empezamos a ver cómo vamos a proteger cada uno de estos datos según los niveles, diferentes niveles que existen, según los diferentes requerimientos y disponibilidad de la información, porque si llegamos a proteger toda la data y no la dejamos disponible a que las entidades o las instituciones puedan trabajarlos, realmente vamos a causar más un problema que una solución. Y como tercer punto viene un tema de continuidad, ya un tema de seguir impulsando estrategias de protección de la data, estrategias de cultura de ciberseguridad para manejar bien la información. Entonces, estos obviamente estoy hablando desde una perspectiva muy global, muy macro, para analizar estos pasos que conlleven a una buena práctica, ¿no? A las mejores prácticas de manejo de la información, manejo de datos, protección de información, que es lo que nos interesa. Entonces, creo que esos tres puntos son los fundamentales que tenemos que llevar a cabo. Ahora, hay que considerar que esto no es de la noche a la mañana, hay un proceso y son procesos largos, a veces que no solo toman meses, sino pueden tomar unos años, pero siempre y cuando estemos organizados y no saltarnos a querer proteger la data de la noche a la mañana sin identificarlos bien, no dejar esos huecos, ¿ya? Muchas instituciones públicas y privadas se han visto obligadas, obviamente, en ciertos casos o amenazadas por ciertos ataques a querer proteger la data, que está bien, pero una vez implementado se dan cuenta del gran problema que es identificar qué era o no era confidencial, dónde está esa información y demás. Entonces, para los desafíos gubernamentales y obviamente también en instituciones privadas, estos tres pasos son un scope global, pero obviamente hay ciertas estrategias más a fondo que se deberían analizar y por eso también les invito a reflexionar, pese a que no sean una institución regulada, en, por ejemplo, un framework NIST que básicamente recolecta todas las mejores prácticas de algunos estándares, normativas, regulaciones para sintetizar esto. Y creo que de esa manera las empresas puedan tener las mejores prácticas inmediatas, ¿no? Y contemplando también la inversión que conlleva esto, el tiempo que conlleva esto, sin saltarse pasos que son fundamentales para el objetivo final que todos tenemos, que es la protección de información. Súper, Cristian, muy chévere. Bueno, ahora te hago una pregunta. De pronto, obviamente, Criptos también nació hace pocos años y digamos que todo ese tema de la digitalización viene hace mucho tiempo, pero hoy ya lo vemos exacerbado y lo vemos muy magnificado pues, por efectos pandemia, por efectos teletrabajo, por efectos, pues también como ya vemos que empresas están buscando sus talentos alrededor del mundo, o sea, no tienen que estar concentrados ni en el mismo país ni en la misma ciudad, que era más o menos como funcionaba nuestra antigua normalidad. ¿Cuáles son, o sea, cómo ha sido ese brinco, cómo ha sido ese salto que han tenido las compañías en la digitalización y según lo que tú ves en tus clientes o lo que ves también en compañías cercanas del mundo digital, cuáles son como esas promesas que tienen que cumplir ahora a la hora de ser nuevos líderes, de ser empresas que de verdad quieran hacer cambios y diferencias en el mundo, digamos, sobre todo en el sector tecnología? Wow, esa es una pregunta bien amplia. Definitivamente el mundo ya no es igual, no solo por el tema de la pandemia, sino se venía un boom que hoy lo estamos viviendo. El trabajo remoto, las flexibilidades de acceso a conocimiento a través del Internet. Realmente uno con computador y Internet se abre un sinnúmero de oportunidades, ¿no? Que básicamente permiten... Lau, repito esa parte, me llamó el lema. No te preocupes, si quieres para bueno, no sé si se puede parar la grabación. No, le voy a poner en... Dame un segundo. Es que si no, aparece en pantalla las notificaciones.
Ya, continuemos. Eh, ¿Cuál era la pregunta, Lau? Hagámosle desde la pregunta para que le puedan editar. Dale, la pregunta, Cris, es a partir de todos estos brincos digitales, de toda esta nueva normalidad, obviamente Criptos nació hace poco, pero se vienen presentando unos temas escalables en los cambios en que en que la gente trabaja, en la forma en cómo las empresas se constituyen, el hecho de que el talento ya no se busca a nivel local, tú ya puedes buscar en cualquier parte del mundo tus equipos. ¿Cuál es esa promesa que la empresa hace? O sea, ¿cuál es la promesa que en el universo digital y cuál es la promesa que desde los nuevos liderazgos y desde las empresas digitales, muy enfocadas sobre todo en tecnología, pero en general en las empresas digitales, se deben cumplir? O sea, cuál es hoy el riesgo, perdón, el reto que asume una empresa digital cuando dice, le apuesto a esta nueva normalidad? Claro que sí. De hecho, eso es una pregunta bien amplia, ¿no? Las empresas siempre deben pensar en no ser estáticas, siempre en evolucionar y también reinventarse, ¿no? Las empresas que no lo hacen se quedan definitivamente en un pasado que tarde o temprano va a terminar, sobre todo porque la velocidad a la cual está evolucionando el mundo y las industrias hoy en día es increíblemente rápido, ¿no? Estamos hablando que a través de una computadora con internet, no te importa en dónde estés, tú tienes acceso a fuentes de conocimiento muy interesantes y ahora herramientas que te facilitan el proceso de conocimiento y evolución, ¿no? A título personal y profesional dentro digamos, hablando de individuos. Pero como empresas, esto también sucede. Las personas, o mejor dicho, las empresas están conformadas de personas, y si las personas no están a la altura de esta nueva evolución, de esta nueva era, realmente se ve un tema de no tanto éxito al futuro e incluso fracaso. Criptos, poniéndole el ejemplo de criptos, en criptos nosotros como empresa desde Estados Unidos, operaciones en varios países de la región, trabajando con diferentes empresas, industrias, nuestros profesionales también se sitúan en varios puntos del mundo. Estamos hablando de advisors con los que trabajamos en el día a día desde una perspectiva de ciberseguridad desde Israel, por ejemplo, o en Estados Unidos. Y así tenemos operaciones en diversos países con gente que ya no necesitamos una oficina física para centralizar a todo ese conocimiento en un solo lado, con las herramientas que existen hoy en día, con el cambio y la evolución de la misma pandemia. Esto nos ha colocado en un tema muy favorable. Pero claro, aquí viene el reto de decir, ok, antes tal vez una empresa crecía en su propio país, luego del país iba, no sé, a estados, a provincias alrededor para tratar ese crecimiento, digamos, centralizado. Y luego empezaba la ambición de internacionalizarse a uno, dos, tres países. Hoy en la pandemia ya se ven casos de empresas que desde la noche a la mañana ya están con clientes, con nueve clientes de 9 diferentes países. Eso sucede hoy en día gracias a la tecnología, al cambio. Y claro, se vuelve también más complejo porque cada vez estamos compitiendo con países de primer mundo que también están buscando recursos que tal vez ya encontraron en otras regiones, como por ejemplo Latinoamérica, oportunidades o se quieren sumar a esta ola de oportunidades que se viene para toda la región, donde se vuelve muy competitivo, ¿no? Y aquí estamos hablando que esto es el que más rápido se mueve, el que más actualizado está, y de esta manera poder cumplir con no solo esas necesidades del mercado, sino también con este crecimiento y esa visión global. Entonces, es muy interesante lo que está pasando hoy en día, es un reto definitivamente. Eh, Creo que sí, puede causar algunos miedos para varios empresarios en decir, y ahora, pero ¿cómo crezco mi empresa de esta manera si no lo he hecho en los últimos 20, 25, 30 años o más? Pero si es que no se suman el día de hoy, realmente las consecuencias pueden ser mucho más grandes, ¿no? Creo que es el momento para experimentar, incluso experimentar de dar los primeros pasos y saber que es exactamente, no digo que igual, pero es muy similar a lo que uno está creciendo su empresa en el día a día.
pero expandiéndose a más oportunidades, acceso a mejor talento en cualquier parte del mundo o acceso de talento, digamos, no tan caro como en otros países, como en Estados Unidos, como en Israel. Entonces, realmente es un juego interesante lo que se viene hoy en día. Estamos viendo empresas, unicornios, que es lo que se les llama hoy en día, empresas que han superado la valorización de más de $1.000 millones en un tiempo muy corto. Estamos hablando de un periodo de 4, 6 años llegar a esas valorizaciones, cuando las empresas tradicionales que nosotros veníamos hace 20, 30 años, les podía tomar hasta 50 años llegar a esa valorización. Entonces, si uno quiere trascender, y evidentemente no solo como individuo, sino como empresa, creo que tenemos que estar en el día a día utilizando las nuevas tecnologías. Ahora, uno a veces ni siquiera se da cuenta, pero necesita algún tipo de herramienta y dice, esto debería existir. La respuesta, esto ya existe. Solo hay que ingresar a un buscador y empezar a buscar, y se encuentran soluciones de los problemas más pequeños a los problemas más grandes en cuanto a temas de transferencia de dinero, herramientas de comunicación, herramientas de productividad. Son pequeñas startups, pequeñas, medianas y grandes, que están solucionando problemas globales hoy en día, y la solución para todo ya lo hay. Solo es cuestión de investigar un poco más abajo y obviamente en la implementación y en el retorno de la inversión a este tipo de herramientas se va a ver reflejado en mayor productividad y crecimiento hacia la institución, hacia las empresas, ¿no? Y hablo de cualquier tipo de industria. Entonces, ahí están los retos para los empresarios, accionistas, inversionistas y a todo el equipo de cada una de las empresas en cómo seguir evolucionando y pensando diferente, no ser estático y quedarnos en lo tradicional. Súper, Cris, muchas gracias. Ya nos quedan unos pocos minutos, entonces te voy a dar una pregunta de cierre. ¿Cuál es el sueño de Criptos como empresa, digamos, que sueña con mejorar la ciberseguridad de otras empresas en términos de liderazgo? O sea, ¿qué quisieras tú como CEO de Criptos para que en el corto, mediano plazo tú digas, lo logré, lo logramos como Criptos y logramos esta misión de atacar el cibercrimen como equipo y hacer equipo con otras tecnologías que ayudan a esto, con este mismo propósito? Claro que sí. Una pregunta bien interesante. Nosotros dentro de Criptos tenemos un objetivo como empresa, que es proteger más de 1 trillion documents en todo el mundo. Eh, no sé cómo decir ese número en español, realmente ahí es cuando cambian los billions y los billones, etcétera, pero realmente es el proteger y llegar a un impacto como compañía en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de los documentos, de la gobernanza de datos, en ayudar a empresas pequeñas, medianas y grandes a proteger esta cantidad de información, ayudarles a identificar dónde se encuentran y demás. Y partiendo de algo fundamental, nosotros no es que iniciamos como una empresa de un software que solo compre, implementamos y se acabó. Realmente nuestro impacto está en la estrategia de las empresas. Nosotros queremos mejorar las estrategias de cumplimiento regulatorio, de riesgos y de ciberseguridad al corto, mediano y largo plazo para cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana y grande, y que de esta manera permita la protección de datos y un mejor objetivo de proteger esa data con herramientas que facilitan el día a día, ¿no? Como les decía, la clasificación de datos no ha evolucionado en más de 10 años, en más de 20 años, perdón, y nosotros estamos trayendo al mundo un producto que no existe a nivel global, un producto líder y único para el mercado, para el mundo, donde estamos viendo los efectos y los resultados en el día a día con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestros aliados, y que queremos revolucionar la industria. Criptos pretende ser, y ya lo es, digamos, en cierto sentido, dentro de la región somos líderes en el tema de clasificación, pero buscamos un tema global. Aprovechando justamente de la anterior pregunta, creo que esto nos abre a un sinnúmero de países, regiones, continentes,
donde esta necesidad se ve latente en cualquier empresa y es a lo que nosotros queremos atacar, convertirnos en una empresa referente en el ámbito de ciberseguridad que ha generado un producto de gran impacto y que, bueno, ese es nuestro sueño como compañía y es lo que estamos dispuestos a cumplirlo. Espero que muy pronto, mientras antes mejor. Súper, Cristian, te agradecemos mucho. Igual si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer, nos la pueden dejar en el chat y más adelante la podremos contestar. Y queremos agradecerte por habernos acompañado en este capítulo de Cyber Expense. Te deseamos todo el éxito del mundo con Criptos, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un excelente día, tarde. Buenas noches. Listo. Cris, entonces, si quieres